La segunda parte que me tocaba era sobre la sección de monitoreo, temperatura. Em, Quise comenzar con algunas definiciones, porque después en la clase es como las trata y si no, no se va a entender lo que voy a decir. El calor es como definición, es la transferencia de energía de una parte del cuerpo a otra, por diferencia de temperatura. Siempre se produce el flujo de un lugar de mayor a menor temperatura. Como fuente endógena de calor, el cuerpo solo tiene metabolismo y se incrementa con el aumento de temperatura y va a descender con el mismo. La temperatura es la cantidad de calor que posee el cuerpo. Un valor normal es de 37 grados centígrados. Su aumento, una décima por encima a nivel central, va a producir diaforesis, sudoración y vasodilatación y disminución de la vasoconstricción. La termorregulación es la capacidad que tiene el cuerpo para regular su temperatura entre ciertos valores. El hipotálamo es el centro regulador y posee tres mecanismos. La vasoconstricción, que impide la pérdida de calor por radiación y conducción. La termogénesis, que aumenta la tasa metabólica a nivel muscular y grasa. Y los escalofríos, que son contracciones tónico-clónicas, es el más importante y aumenta un 50% la tasa metabólica y la producción de calor. Como definición, de hipertermia es poco frecuente y como vimos en la clase anterior, una de las causas, la anterior del jueves, una de las causas de la hipertermia maligna, la sepsis, feocromocitoma y tirotoxicosis. Y por otro lado tenemos la hipotermia, que es mucho más frecuente y se puede dividir en grados: ligera, de 32 a 35 grados centígrados, moderada, de 26 a 31, profunda de 20 a 25 y muy profunda, menor a 20. Como causas de hipotermia tenemos inhibición de los mecanismos centrales por la anestesia, que ahora después lo vamos a ver, pérdidas de calor por transferencia. La transferencia se puede producir por radiación, que indica el 60% de las pérdidas. Por evaporación es un 20% de las pérdidas, convección un 15% y conducción un 5% de las pérdidas. Disminución de la producción, metabolismo y uso de gas frío en la cirugía laparoscópica. Como consecuencia de la hipotermia vamos a tener que por cada grado centígrado que disminuye, el metabolismo disminuye un 10%, disminuye el gasto cardíaco, aumenta la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno y favorece la hipoxia. Se asocia a acidosis metabólica, oliguria, disfunción plaquetaria y alteración de la coagulación, disminuye el flujo hepático, por lo que también se disminuye el metabolismo de fármacos, empeora la función inmunitaria, aumenta la glucemia, aumenta la viscosidad de la sangre y aumenta el riesgo de un episodio cardíaco y la muerte. ¿Cómo la altera la anestesia a esta regulación de la temperatura? Altera el centro regulador. Reduce los umbrales de respuesta al calor. Con variaciones de 4 grados centígrados solamente se vuelve incapaz de activarse los mecanismos termorreguladores. Los agentes volátiles, por ejemplo, inhiben la vasoconstricción y los escalofríos. Menos que el propofol en pequeñas concentraciones, pero más que el propofol a dosis anestésica. El midazolam, según decía la bibliografía, parece ser el único agente que afecta mínimamente a la termorregulación. Como sitios para medir la temperatura podemos tener esofágico, que se utiliza el tercio inferior y refleja la temperatura de la aorta. La temperatura central es como el gol estándar. Nasofaringia, temperatura del flujo carotidio, que pasa cerca de la mucosa. Tenemos la membrana timpánica, que se puede utilizar, son métodos de luz infrarroja. Lo que da esto es la temperatura de la arteria maxilar interna y el auricular, ramas de la carótida. Es un buen indicador de la temperatura central. Pulmonar, la temperatura de la arteria pulmonar es tan fiable como la esofágica. Rectal, oral, axilar, vesical y cutánea no indican temperatura central, pero se puede, a través de algunas correcciones, estimar la temperatura central del paciente. Con respecto a la anestesia general,
van a favorecer cuando un paciente esté en anestesia general la pérdida de calor, el ambiente frío del quirófano, algo que no sucede habitualmente. Los anestésicos van a disminuir la tasa metabólica y producen vasodilatación cutánea y no se activa el mecanismo más potente que son los escalofríos porque el paciente está relajado, obviamente. La pérdida de calor en la anestesia general se produce en 3 fases. La fase 1, que es redistribución, donde la temperatura central disminuye de 1 a 1,5 grados, se produce en la primera hora y esta redistribución es de la parte central a la periferia y de los lugares de mayor calor a los de menor calor. La fase 2 es una fase lineal que dura de 3 a 4 horas. Las pérdidas son constantes y superan la producción. La temperatura central disminuye 0,3 a 0,5 grados centígrados por hora y acá es donde se deben emplear las medidas terapéuticas para impedir las pérdidas. Llega a una fase 3, que es la fase MZ, donde se produce más allá de las 4 horas y va a reaparecer la vasoconstricción como efecto termorregulador protector, con lo que va a disminuir las pérdidas y se mantiene constante. Con respecto a la anestesia regional, el descenso de la temperatura central suele ser menor que la anestesia general debido a que solo lo que está bloqueado es una región y en la otra parte se conserva la vasoconstricción y la tasa metabólica. Decía la bibliografía que por mecanismos no concluyentes se sabe que afecta al centro de termorregulador, lo que lleva un descenso del umbral de 0,6 a 1 grado, y las pérdidas por debajo del nivel de bloqueo se producen por vasodilatación, además que impide el temblor, que es el mecanismo principal para generar calor. Combinada con la anestesia general es donde más tenemos que tener cuidado porque la pérdida es aún mayor. Un dato importante que nombraba la hipotermia, aumenta la morbimortalidad y los costos en el periodo perioperatorio y la estancia hospitalaria del paciente. Aumenta la incidencia de infección de la herida quirúrgica, las coagulopatías, las complicaciones cardíacas, retrasa el despertar del paciente, produce temblores y desconfort y aumenta la mortalidad del paciente politraumatizado. Como consideraciones anestésicas, monitoreo. Se debe realizar en toda anestesia general mayor a 30 minutos. En una anestesia regional, si se sospechan cambios o la cirugía es de larga duración. Siempre que el paciente reciba hemoderivados, si tiene fiebre, si está séptico o hemodinámicamente inestable. Con respecto al quirófano, deberíamos mantener una temperatura por encima de 24, mayor a 21 favorece la hipotermia. Lo vemos esto de que la temperatura siempre es menor porque están vestidos los cirujanos con mucha ropa y bueno, siempre se mantienen temperaturas más bajas, pero debería estar por encima de los 24. Usar sistemas de calor externo para mantener una temperatura mayor a 36 grados centígrados. Se recomienda también el precalentamiento 30 minutos antes de la anestesia, o sea, no colocarlo cuando ya empezó la cirugía, sino que antes de la inducción, el paciente ya está recibiendo calor para evitar esa caída de la temperatura. En cirugías largas se pueden usar calentadores de fluidos, que nosotros no tenemos, son unas mantas que van por debajo con agua que circula caliente. También se puede, o sea, como hacemos nosotros, que calentamos los sueros y demás. Independientemente del tiempo quirúrgico, en todas las anestesias, los pacientes de alto riesgo para hipotermia grave son los ancianos, los neonatos, los lactantes y niños pequeños, los quemados, cardiópatas y pacientes hemodinámicamente inestables. Con respecto a los temblores postoperatorios, que ya lo sabemos, 20 miligramos endovenosos de meferidina demostró ser lo más efectivo para la reducción del temblor.